Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Una canción muy bonita. Habla de salvación, habla de alegría, de gozo, habla de música, de canto, de libertad, de exaltación, de adoración. Y estas dos pequeñas estrofas de esta canción vuelven a hablar y terminan hablando de libertad en todo mi vivir. Creo que una de las mayores características del ser humano es poder vivir en libertad. Y el Mesías, eso fue lo que vino a darnos, libertad. Sin embargo, muchos oradores, predicadores, líderes de congregaciones han dividido la historia no en antes del Mesías y después del Mesías, sino lo han hecho de una manera muy sutil, separando y divorciando, que es lo más grave, la ley de la gracia. Y entonces nos predican que ya no estamos en tiempo de la ley ya quedó obsoleta, ya no es necesario cumplirla, y entonces vivimos en una dispensación, que es lo que se llama la famosa doctrina del dispensacionalismo. Vivimos en la dispensación de la gracia, donde lo único que vale es el amor. Y entonces nos enseñan de que la ley básicamente es símbolo de esclavitud, que no podemos vivir colgados, obligados, presionados a cumplir unos mandamientos que nadie pudo cumplir. Esos temas que acabo de citar, pues ya los he grabado en otros videos, pero hoy quiero hablar acerca de qué es lo que produce la ley en el ser humano, según lo que dice la palabra, ¿no? Porque eso es un mito, de que la ley es símbolo de esclavitud para mí. Entonces, pues les voy a leer algunos versículos de la palabra del Señor que hablan respecto al tema de la ley. El salmista, en el libro de Salmos, escribía en el Salmo 119, versículo 45, decía, escuche bien, y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos, o sea, busqué tu ley. El salmista lo tenía muy claro. Si él iba a andar en libertad, lo iba a hacer gracias a la ley de Dios, a los mandamientos. Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Está hablando el Señor. La muerte y el mal. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Nos está llamando y ordenando a guardar los mandamientos, las leyes, los estatutos, los decretos del Señor. ¿Para qué? Para que tengamos vida y seamos multiplicados. Y dice, y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. O sea que la vida, la multiplicación, la bendición vienen a través de la obediencia, la observancia de las leyes de Dios.
Y usted dirá, ah, bueno, eso decía en el antiguo pacto. Bueno, vamos a ir al nuevo pacto. Mira, en Gálatas 4:3 dice el apóstol Pablo, así también nosotros, dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. No solamente se refiere a la niñez física, emocional, también se refiere a la niñez espiritual. Y entonces dice, andábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Más ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es, pregunta, que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si está hablando de que antes estaban en esclavitud, significa que ahora estaban en libertad y ellos volvían otra vez, ¿no?, a la esclavitud. Las Sagradas Escrituras, mi amigo, mi hermano, nunca hablan de que la consecuencia de guardar la ley es esclavitud. Pero sí dice que vivir en pecado es esclavitud. Quiero también comentarte un pasaje de las Escrituras que escribió el apóstol Pablo. Él escribió más o menos el 50% de los libros del Nuevo Pacto. Y hubo un libro en el cual él dedicó mucha doctrina, mucha teología, que es la carta a la iglesia en Roma, que se conoce como el libro de Romanos. ¿Y por qué hizo esto? Porque en Roma había mucha filosofía, había muchos pensadores, había mucha gente teóloga, había mucha gente con razonamiento avanzado. Y entonces él, con ese razonamiento y esa sabiduría que tenía, pues escribió los Romanos. Te voy a leer el capítulo 7 de Romanos, algunos versículos para no extendernos mucho. Dice el capítulo 7, versículo 14, dice, porque sabemos, dice, que la ley es espiritual, mas yo, dice el apóstol, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, escuche bien lo que dice, apruebo que la ley es buena. Que la ley es buena. Él está hablando de quienes hemos conocido la verdad. Todavía podemos ver en nuestra mente, estoy hablando de nuestros recuerdos, muchos de nuestros razonamientos. Por eso la palabra dice, ¿no?, que tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Nos inclina, nos empuja, nos atrae, nos quiere seducir a hacer lo malo. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces dice, y continúa el versículo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esas inclinaciones, esa concupiscencia que tenemos todos los seres humanos en cualquiera de los aspectos de la vida, es lo que nos hace pecar. El tema de que tú juzgues a otro porque peca diferente a ti, no te hace a ti santo. Todos tenemos siempre una debilidad, todos tenemos, como decía el apóstol, un aguijón en la carne, algo que nos molesta, algo que siempre nos va a mantener en peligro si nosotros nos acercamos a esa inclinación. Y entonces dice el apóstol, y yo sé, dice, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, espiritualmente él quería hacer el bien, pero en lo humano no. Porque no hago, dice, el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, esa parte que todavía no ha sido completamente transformada. Así que queriendo, dice, yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Es la ley la que me confronta, la que me ilumina, me muestra que en mí todavía está el hacer el mal.
porque dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Sí? Oh, leemos la palabra, estamos orando, estamos en la congregación y uy, un deleite único. Pero el tema es cuando salimos afuera, cuando estamos solos. Pero veo, dice, otra ley en mis miembros. Otra ley en mis miembros dice que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se responde, dice, gracias doy a Dios, dice, por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces, el apóstol simplemente está mostrando una realidad, una verdad que la mayoría de nosotros no queremos aceptar. Y es que la ley que estableció Dios en el antiguo pacto estaba vigente en el nuevo pacto y está vigente hoy, ahora. Como dice su palabra, que no va a cambiar nada de su palabra, va a cambiar cielo, tierra, pero su palabra no pasará. Entonces, significa que la ley siempre nos va a dar libertad. La ley nos va a dar gozo. La ley nos va a dirigir, nos va a conducir a la adoración, a la obediencia. Y eso nos va a dar libertad. Así es que la ley, amados, no es nuestro enemigo. Y la ley está vigente. La ley está vigente. No podemos, si somos miembros de un reino, no podemos vivir sin ley. Tenemos que vivir con ley. Esa ley es la ley del Eterno. Esa ley es la que produce en nosotros el querer como el hacer. Y esa misma ley es la que trajo a este mundo a nuestro Señor para que nos diera el regalo más hermoso que puede tener un ser humano, la salvación, poder volver a tener comunión con su Creador. Así es que no te olvides que la ley es buena. La ley es lo que Dios estableció para que nosotros vivamos en libertad y que vivamos también bendecidos en todos los aspectos de la vida. Sean bendecidos hoy también.